referirnos en esta sesión a un asunto de gran actualidad que se arrastra desde hace años y que cada vez resulta más difícil no ver delante de nuestra vida cotidiana. Es un tema que a mi juicio se plantea de manera equivocada, indudablemente para proponer soluciones también equivocadas. Me refiero a la cuestión de la felicidad de la gente más joven. Recientemente se ha hecho público un informe del que se hacen eco muchos medios de comunicación para hablar de él en unos términos que a mí me parecen, francamente, términos muy equivocados. Muy equivocados porque, como diría Borges, los falsos problemas plantean soluciones también falsas. Y a mí me parece que el problema de la felicidad de la gente joven, que se identifica sobre todo con personas que sufren muchísimo y que son muy infelices, es una manera muy equivocada de plantear un problema para evitar que ese problema tenga solución. ¿Cuál es el asunto? Pues el asunto es que, según, insisto, un informe hecho por una institución estadounidense, no vamos a dar más detalles, y ratificado por muchos otros informes y documentos que se aducen, reflejan que la gente joven, sobre todo en torno a su adolescencia y mayoría de edad, presenta síntomas de infelicidad o de insatisfacción emocional comparables a las que en otro tiempo, en otras décadas, se manifestaba sobre todo en una edad mucho más adulta. De tal manera que la denominada campana de la felicidad o curva de la felicidad o joroba de la felicidad, según se quiere utilizar una metáfora más o menos emotiva o siniestra, pues se altera notablemente. Dicho en otros términos, tradicionalmente la gente joven era feliz y los años más infelices de la vida humana se situaban sobre todo en torno a los 40 o a los 50, que es cuando el ser humano, digamos, contrae la mayor presión en torno a sus ámbitos y contextos familiares, laborales o sociales. Eso es lo que nos dice este informe. Luego resulta que en otras épocas hemos visto otros informes donde nos dice que la gente es más feliz en torno a los 40 o 50 años que en la vejez. Según el informe que ahora se aduce, parece ser que la gente más feliz es la gente anciana, la gente vieja y los niños. Y las personas más infelices son aquellas que se sitúan entre los 40 y 50 años de edad. Bien. Yo recuerdo en el pasado haber leído informes que decían exactamente lo contrario. Es decir, que la gente más infeliz era la gente anciana, la gente que pasaba de los 60 o 70 años, debido sobre todo a problemas de salud. Ahora resulta que este informe nos dice lo contrario. Nos dice que la gente más feliz son los ancianos, son los viejos, los mayores de 60 años, yo ya estoy entre ellos porque ya estoy en torno a los 60 años, y se supone que somos los más felices porque tenemos menos problemas laborales o menos problemas económicos o menos problemas de otro tipo. Bien, sorprende que este dato también coincida con una información según la cual los profesores de una determinada universidad española exigen que no se les jubile antes de los 76 años de edad. De tal manera que para estas personas el trabajo hace la felicidad, para otras precisamente el trabajo les hace infelices. Y los que no estudian ni trabajan, que se supone que serían los más infelices desde este punto de vista, resulta que son infelices pero por otras razones que no se sabe exactamente cuáles son. De tal manera que lo que les quiero decir con esta interpretación es que los hechos de la realidad se pueden interpretar como a cada uno le dé la real gana, siempre y cuando se diga que esta interpretación está fundamentada por algún tipo de instituto, universidad, institución, departamento, academia o lo que sea, que acredita que tales resultados están relativamente fundamentados en una investigación científica que es necesario seguir comprobando para verificar hasta qué punto lo que se dice puede ser cierto o no. Es decir, que cada cual puede decir lo que le dé la gana. Eso es a lo que vamos, en definitiva. Cuando alguien presenta un informe de esta naturaleza y dice, bueno, es que no podemos negar que la gente joven es infeliz. Bien, ¿y quién no es infeliz? Pero si hasta el gato del portero resulta que tiene síntomas de infelicidad, hasta se dice que los perros son infelices hoy día o están estresados o heredan las enfermedades de sus amos. Ustedes con las palabras pueden hacer la magia que quieran, pero yo no voy a discutir opiniones, yo voy a interpretar hechos.
tenemos delante tres referencias. Los hechos, que son los que hay que conocer científicamente, las interpretaciones, que se construyen científicamente o emocionalmente, pero siempre habrá que interpretarlas científicamente, y las opiniones, que son el virus de la ignorancia, y que naturalmente solo se pueden discutir con otras opiniones porque no tienen ningún fundamento científico, sino que están de alguna manera reproducidas mediante criterios o mediante argumentaciones más o menos emocionales. Entonces, ante un hecho como este, un informe que se nos presenta supuestamente avalado por investigaciones científicas, por encuestas y por estadísticas que responden a una pregunta, entre otras varias, en las que la pregunta dice así: ¿se considera usted feliz o infeliz? Claro, esta pregunta no tiene ningún fundamento científico, porque el considerarse, ¿se considera usted extraterrestre o terrestre? Y entonces habrá personas que se consideren extraterrestres, otras que se consideren ofidios, otras que consideren que son la reencarnación de la serpiente del paraíso, y otras que se consideren a sí mismas como un espíritu puro. Quiero decir, lo que cada uno se considere a sí mismo es totalmente irrelevante, porque lo que realmente ocurre es lo que uno es. Es decir, la ontología, lo que el ser es, no se puede reemplazar por lo que el ser se considera a sí mismo que es. Yo puedo considerarme millonario y no lo soy porque no tengo millones en ninguna parte, millones de euros, ni millones de kilos de oro, ni nada de esto. Por lo tanto, no podemos reemplazar los hechos por la interpretación que tenemos de los hechos, y sobre todo si esta interpretación es completamente idealista o subjetiva. Pero con este tipo de informes nos movemos, este tipo de informes son los que se publican, y naturalmente no podemos negar que hay mucha gente joven que lleva a cabo, ejecuta, desarrolla conductas que son propias de personas que no son precisamente compatibles con la felicidad, conductas que inducen al suicidio, conductas que inducen a lesiones del ser humano sobre sí mismo, autolesiones y muchas otras desgracias de esta naturaleza. Por lo tanto, esto no es en principio lo que tal vez ocurría masivamente hace décadas, y ahora sí ocurre. Por lo tanto, aquí sí hay un problema. Ahora bien, vincular este problema con la felicidad o con la búsqueda de la felicidad ya remite a otros asuntos más graves. Pero fíjense, vamos a algunos de los titulares que en diferentes medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia de manera inmediata. Uno de estos titulares dice: adiós a la curva de la felicidad. Podría decir a la joroba de la felicidad, a la campana de la felicidad, a la parábola de la felicidad, no, a la curva. Ya no toca fondo en los 50, sino en la juventud. Claro, aquí podemos decir que la juventud madura mucho, porque claro, experimenta con 20 años lo que décadas atrás la gente experimentaba con 50. Entonces podemos decir, bueno, es que hay un adelanto de la madurez. La gente madura mucho antes y ya experimenta el desengaño con 3 décadas de antelación sobre la cronología prevista hace años o hace décadas. No, no es así. Parece ser que esto remite a una impotencia a la hora de ¿qué? A la hora de hacerse compatible con la realidad. Parece ser que hacerse compatible con la realidad exige una experiencia, la experiencia del desengaño, que algunas personas alcanzaban en torno a los 40 o los 50 años y reaccionaban sobreviviendo o superviviendo a ello. Parece ser que ahora esta experiencia llega mucho antes y la gente no sobrevive a ella. Se supone que no está cualificada para sobrevivir. Pero la contradicción es la siguiente: si toda esta gente recibe una educación que los protege, que los preserva ante todos los males, ¿cuál es la razón de su sufrimiento? Si están totalmente hiperprotegidos, protoprotegidos, megaprotegidos, extraordinariamente protegidos ante cualquier adversidad, ¿por qué razón se deprimen, se entristecen o entran en crisis emocionales y de ansiedad? Si están tan protegidos, explíquenme ustedes qué es lo que protege a esta gente de los peligros de las redes sociales. Porque por un lado se dice, tenemos los jóvenes más sobreprotegidos de las últimas décadas. Bueno, ¿sobreprotegidos ante qué? Sobreprotegidos no es la expresión correcta. Son personas a las que se les ha impedido entrar en contacto con la realidad, y que se llama sobreproteger a una persona, evitar que madure y ponerla precisamente en contacto con aquello que más lo destruye, que son procesos sistemáticos de ansiedad que se vinculan directamente con el uso patológico de las redes sociales. No podemos decir de ninguna manera
que preservamos o protegemos a las generaciones más jóvenes cuando en realidad las sometemos a todo lo contrario. Las hemos puesto a los pies de los caballos de la ansiedad patológica del consumo masivo de contenidos en Internet y en redes sociales sin ningún tipo de protección. Por lo tanto, no se puede decir con ninguna lógica y con ninguna coherencia que hemos educado a las generaciones más jóvenes y más recientes en una hiperprotección o en una sobreprotección, porque es todo lo contrario lo que se ha hecho. Se les ha desprotegido completamente frente a una serie de peligros y amenazas que los han destrozado desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista emocional. Emocionalmente los hemos sometido a la tortura de las redes sociales e intelectualmente les hemos privado de los conocimientos que les permitirían hacerse compatibles con la realidad. Por lo tanto, hablar de protección, hablar de las generaciones más protegidas, hablar de los milenaristas como aquellas generaciones sobreprotegidas o hiperprotegidas frente a los peligros de la realidad, es el mayor autoengaño en el que pueden incurrir los adultos que han educado a esa gente. No solo es la generación más protegida, no solo no es la generación más protegida, no solo es la generación más desprotegida de todas, sino que es además la generación más engañada de todas, porque ya la generación de sus padres se ha engañado a sí misma de manera radical, de manera extrema. Por lo tanto, no sigan engañándose los adultos a sí mismos, considerando que han hiperprotegido a sus hijos, porque han hecho justamente todo lo contrario. Les han privado del conocimiento imprescindible para hacerse compatibles con la realidad y para madurar a su tiempo, y les han sometido además a procesos estresantes que los han destrozado emocionalmente. Si eso es proteger a la gente, entonces con amigos así no necesitamos enemigos. Ahora, es sorprendente cómo toda una generación de adultos, toda una generación de boomeres y no tan boomeres, se engañan a sí mismos creyendo haber hiperprotegido a sus hijos cuando en realidad han hecho todo lo contrario. Los han destruido emocionalmente, convirtiéndolos en combustible de Internet y del mercado, y los han debilitado intelectualmente al proporcionarles una educación que los ha programado para fracasar en la vida. Y resulta que, no contentos con engañarse de esta manera, se dicen a sí mismos que los han hiperprotegido. ¿Pero qué hiperprotegidos si los han destruido completamente? Los han convertido en la generación más vulnerable de la historia. Si eso es proteger a alguien, ¿qué concepto? Busquen en el diccionario lo que significa la palabra proteger y su contrario, desproteger, esa privación inversa del prefijo de en muchos casos. Claro, ¿cómo pretende que sean felices personas que carecen de conocimientos básicos para enfrentarse a la realidad y que han sido sometidas a unos procesos estresantes debido a las redes sociales que son la máquina de tortura sistemática de la población del siglo XXI? Si eso es proteger a la gente, ustedes no saben lo que es proteger nada, realmente. Datos recientes muestran que las personas de 20 y 30 años son más infelices que las de 40, 50 y más. En primer lugar, el criterio de felicidad, el concepto de felicidad, no es la aguja, no es el criterio, no es el tema, el referente que mejor determina lo que queremos analizar. No es cuestión de ser o no ser feliz, es cuestión de ser o no ser inteligente, porque la felicidad no se puede cuestionar, no se puede interpretar, no se puede analizar de espaldas a la inteligencia. Y luego tienen ocurrencias tales como hablar de inteligencia emocional, como si hubiera alguna inteligencia que no fuera emocional, como si a la inteligencia llegaran las experiencias directamente sin atravesar los sentidos o sin atravesar ningún tipo de tránsitos o umbrales sensoriales. Es decir, es que hablar de inteligencia emocional es como hablar de un cuadrado que tiene 4 lados. Claro, es una redundancia, o de un triángulo de 3 lados, o de una circunferencia redonda. Es que hablar de inteligencia emocional es una redundancia completa porque no hay inteligencias que no sean emocionales. Como la ignorancia también es emocional. La ignorancia responde siempre a impulsos emocionales, tan intensos o más que los de la inteligencia. Lo que ocurre es que en un caso se interpretan conforme unos criterios y desde la ignorancia se interpretan conforme una carencia de criterios. Pero es que ustedes utilizan la gente que se maneja en estas nomenclaturas, utiliza unas formas de hablar que son completamente ridículas. Lo que ocurre es que no piensan en lo que dicen. Hoy día el malestar mental es mayor entre los jóvenes y disminuye con la edad, según un estudio.
No disminuye con la edad según un estudio, simplemente los que tienen más edad no lo han adquirido en una época tan temprana, en una cronología tan temprana. No es que uno vaya siendo más feliz a medida que cumple más años. No se puede ser más feliz a medida que se cumple más años por un hecho absolutamente fundamental, y es que a medida que se cumplen más años las razones físicas para ser infeliz son mayores. Yo he sostenido muchas veces que la felicidad, si en algo consiste en tener salud. No se puede ser más feliz a los 70 años que a los 30 años en condiciones normales cronológicas de salud, salvo que alguien por una desgracia padezca una enfermedad genética de nacimiento o por un accidente o por cualquier otra razón genere esa enfermedad antes de tiempo. La experiencia de la felicidad, a mi juicio, y es un juicio personal, pero que probablemente podrán compartir muchas personas, está directamente relacionada con la salud. La felicidad se mantiene cuando se tiene salud. Cuando se pierde la salud se pierde prácticamente todo. Naturalmente podemos proyectar la idea de felicidad sobre la tríada de salud, dinero y amor, y sobre lo que les dé la gana, y sobre una casita de campo también, si quieren, o saber tocar el piano, saber tocar la cítara, lo que quieran, ¿no? O saber tocar las narices al prójimo, eso depende de cada uno. Hay gente que es feliz tocando los bemoles al vecino, vale, pero a mi juicio la felicidad está directamente relacionada con la salud. La felicidad consiste en tener salud y en cuidar de la salud de aquellas personas que no la tienen, que carecen de ella por la razón que sea, y son nuestros seres queridos, nuestras personas queridas, sin las cuales nuestra salud también se debilita, porque la salud emocional de alguien depende también de la salud física de las personas a las que amamos y a las que queremos. Por lo tanto, esas personas a las que queremos son de alguna forma imprescindibles en nuestra vida. Por lo tanto, cuidamos de nuestra salud como cuidamos de la salud de las personas a las que amamos y a las que queremos, de las cuales, si nos vemos privados, pues sufriríamos muchísimo, al menos los que sabemos lo que es querer a otras personas y valorar a esas personas en la medida de lo que es nuestra vida con ellas, indudablemente. Por lo tanto, la cuestión de la felicidad, a mi juicio, está relacionada con la cuestión de la salud y, naturalmente, con muchos otros asuntos, pero la salud es absolutamente clave, porque donde hay salud puede haber de todo. Donde la salud falla es necesario hacerse compatible con la supervivencia en unas condiciones mucho más duras y más adversas que aquellas condiciones en las que puede vivir alguien que tiene salud. Para mí la salud es la cuestión absolutamente básica y fundamental en la vida, porque permite unas libertades que la limitación de salud no siempre ya puede asumir o puede tolerar. Y por esta razón, la vejez, que es una acumulación de malestares y de enfermedades, evidentemente limita mucho más las posibilidades de libertad que la gente joven. Es decir, declararse con salud y con 20 años en un estado de infelicidad es renunciar a enfrentarse al mundo, en definitiva. Ahora bien, hay personas que no son capaces de enfrentarse al mundo, y para esa labor puede resultar enormemente útil la psiquiatría y la psicología. Pero lo que no puede ser es que la psiquiatría y la psicología sea la responsable de que seamos o no felices, porque si yo soy infeliz, la culpa no la tiene mi psiquiatra. La culpa probablemente la puedo tener yo u otras circunstancias antes de llegar al psiquiatra. Porque lo que no podemos pretender es que un psiquiatra resuelva en 20 minutos problemas que se han gestionado durante 20 años, que se han germinado, que se han elaborado, desarrollado durante 20 años. Entonces, claro, fíjense algunos datos de los que revela esta información. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia presenta datos demoledores. Se dice que en España más del 60% de los jóvenes ha experimentado ansiedad o síntomas depresivos durante el año 2024. Un 55% ha pensado en el suicidio. Esto es una barbaridad, porque más de la mitad ha pensado en suicidarse. Esto es una auténtica barbaridad. Y el 43% de los menores de 24 años tiene problemas para dormir. Se supone que a esa edad uno debería dormir entrando en coma, pues porque ha llevado una vida diurna muy agitada, muy activa, por actividades deportivas o por todo tipo de actividades, y cuando cae en el sueño, pues duerme profundamente. Pues no, todo lo contrario. Y que más de una cuarta parte de los menores de 29 años se sienten solos. Sentirse solo, aunque esté muy acompañado, aunque esté rodeado de una multitud, pero se sienten solos, en una soledad tóxica, en una soledad perjudicial emocionalmente para su salud mental,
y su salud física. Parece ser que además este declive en cuanto a la salud pública de la gente joven es enorme, es intensísimo y se da dicen que en todo el mundo, dice el informe que todo el mundo, no, en todo el mundo no, en todo el mundo seguro que no se da sobre todo en las sociedades más occidentales, en las sociedades democráticas. ¿Esto qué implica? Implica un fracaso de la democracia, lo hemos dicho muchas veces. Hay gente que se alegra del fracaso de la democracia, eso es una barbaridad. Alegrarse del fracaso de la democracia es como alegrarse de que en alta mar el buque en el que navegamos se hunde. Es lo mismo. O sea, el hundimiento de la democracia, el fracaso de la democracia es una de las experiencias históricas más lamentables que pueden tener lugar en el curso de la vida de un ser humano. Y nosotros vamos a ser protagonistas de uno de los fracasos históricos de la democracia, del fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, tema al que, como ya hemos dicho en determinados momentos, hemos dedicado una monografía. Fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Naturalmente, no se puede esperar que la democracia nos dé la felicidad. La democracia da la libertad, asegura la libertad. Pero claro, vivimos en un sistema que, llamado democrático, se preocupa más por la felicidad que por la libertad, y que se preocupa más por la inteligencia emocional que por la inteligencia. Lo cual quiere decir que supedita, o reduce, o rebaja, o jibariza la inteligencia a las emociones, cuando precisamente la inteligencia es una superación de las emociones, es el ir más allá de lo meramente emocional para poder interpretar la realidad a la que nos enfrentamos con inteligencia, no simplemente con emociones, con inteligencia, no simplemente con sensibilidad. La sensibilidad es el umbral de la inteligencia, pero no podemos quedarnos en ese umbral. Tenemos que entrar en el paraíso de la inteligencia, y no quedarnos en los arrabales de la inteligencia, que es el mundo de las emociones, un tercer mundo semántico, en definitiva. Entonces, claro, cuando se habla de las tendencias previas sobre la evolución de la felicidad en función de la edad, que es a lo que se dedican estos informes, pues se hace referencia a este tipo de estudios hechos en 44 países, se ha entrevistado en unos periodos históricos a 10 millones de personas, en otros periodos cronológicos a 2 millones de personas, se refiere a Estados Unidos, Reino Unido, España, durante los años 2020-2025. Aquí se habla de diferentes informes, se contrastan unos informes con otros, pero todos estos informes revelan que si antes la gente decía que era más infeliz en torno a los 40 o 50 años, ahora resulta que nace ya siendo infeliz. Prácticamente la adolescencia es una época intensísima de la felicidad, es una época poderosamente intensa de la infelicidad. Es el momento en el que la gente es más infeliz, cuando debería tener razones para ser más feliz que nunca. Y esto es lo que ocurre. Pero fíjense, la tesis que yo sostengo aquí es muy simple. Es muy simple y me parece que resulta muy difícil de contraargumentar. Naturalmente se puede contraargumentar con lo que se quiera, incluido el cuento de Caperucita Roja y el Lobo, pero hablo de cosas serias. Es decir, los problemas de la infelicidad o de la felicidad de la gente joven, a mi juicio, cuando se habla de la felicidad frustrada de la gente joven, la felicidad frustrada de la gente joven es una consecuencia del idealismo de la generación de sus padres. Es decir, que si lo tengo que resumir en una frase, yo diría que los responsables de la infelicidad de los jóvenes de hoy son sus padres por haber sido idealistas y por haberles dado a sus hijos una educación totalmente idealista. Dicho de otra manera, la frustración juvenil es consecuencia del idealismo de la generación de sus padres. Porque aquí, el idealismo de la generación de los boomeres, que nos han educado a todos en el pacifismo y ahora quieren mandarnos a la guerra, ahora quieren imponer el servicio militar obligatorio después de habernos educado a todos en una infancia sin juguetes bélicos. Es curioso esto. Si ustedes recuerdan una canción de Roberto Carlos, que se titula algo así como El gato que está, y dice, en la versión original, Roberto Carlos cantaba El gato que está triste y azul, etcétera, etcétera, y narra la voz de un protagonista masculino que declara jugar a la guerra, jugar a la guerra todo el día. Él dice que jugando a la guerra todo el día. Y, sin embargo, una versión moderna y actualizada de esta canción dice jugando en la calle todo el día.
De tal forma que, claro, cuando se dice es que los totalitarismos y las dictaduras imponen una censura sobre las letras de las canciones, una censura sobre la realidad, lo mismo hace la democracia. Lo triste es que lo haga la democracia. Entonces hemos pasado de jugando a la guerra noche y día a la versión actual de la canción que dice jugando en la calle todo el día. Es decir, se supone que la noche no es para jugar. Nótese cómo esto ha cambiado y cómo esta alteración la ha introducido no una dictadura ni un totalitarismo, sino una democracia. Entonces, sorprende que precisamente el idealismo de una generación de boomers, de una generación de padres que ha educado a sus hijos e incluso también a sus nietos, en un idealismo que ha tratado de construir un mundo feliz, parafraseando el título de Aldous Huxley, un mundo feliz, ahora pues quiera mandarlos a la guerra o reimponer, reinstaurar un servicio militar obligatorio, que veremos a ver cómo se hace eso. Pero, claro, la frustración juvenil es consecuencia del idealismo educativo a la que a esa generación juvenil la han sometido sus padres y sus abuelos. Los boomers han impuesto un idealismo educativo a los milenaristas y el resultado es una frustración, un fracaso absoluto. El fracaso de la felicidad de los jóvenes es consecuencia de las promesas incumplidas del idealismo educativo que les ha impuesto la generación de sus padres y de sus abuelos. Porque aquí los idealistas no son los jóvenes. Es más, tal vez por vez primera en muchos años de historia, estamos ante las generaciones juveniles menos idealistas del momento. Menos idealistas por una parte y más exigentes por otra, porque se les ha prometido todo y no se ha cumplido ninguna de las promesas que les ha dado esa generación de sus padres y de sus abuelos. Basta leer el informe. Las promesas incumplidas de la generación de sus padres solo provocan infelicidad en los hijos y en los nietos que se han visto completamente defraudados por la generación de sus propios padres. Se les ha prometido el oro y la plata, se les ha prometido de todo y no se les ha dado nada. Se les ha prometido un mundo feliz, pero no tienen casa que comprarse, no tienen ni siquiera casa que alquilar, no disponen de recursos a veces ni para comprarse un coche. Si no tienen trabajo, no pueden hacer su vida solas, independientemente, porque no tienen nada. Se les ha prometido de todo. Desde pequeños se les llevó a Disneylandia, se les pagó un viaje a Nueva York y a cualquier parte del mundo, pero sin embargo no pueden vivir sin la subvención de sus padres, sin el idealismo garantizado por el mundo paterno y materno. Es decir, el mercado son los padres, en una palabra. Los reyes son los padres, pero el mercado son los padres. Entonces, claro, insisto, los adultos boomers han construido un mundo inhabitable para los milenaristas, porque los más jóvenes no tienen medios para construir un mundo inhabitable, por la sencilla razón de que no disponen de medios para construir ni para transformar absolutamente nada. Es decir, el mundo en el que han crecido es un mundo inhabitable porque lo han hecho inhabitable sus padres y sus abuelos. El idealismo de la generación de sus padres ha construido un mundo inhabitable para los más jóvenes y en ese mundo absolutamente inhabitable, esta gente joven no puede tener una cita con la felicidad que les han prometido, pero es que de ninguna forma ni manera. Por lo tanto, ¿de qué se sorprenden estas gentes que elaboran y hacen estudios para demostrar que el cuadrado tiene 4 lados y para confirmar efectivamente ante pruebas absolutamente fundamentales que la circunferencia es redonda? Porque estos estudios, permítanme que se lo diga con toda franqueza, son puras obviedades. Son puras obviedades. Es lo mismo que decir que 2 triángulos equiláteros tienen los lados iguales, se los mire como se los mire. Y dicen, hemos hecho una encuesta entre 1 millón de personas de diferentes países y todas ellas han dado, salvo algún caso que ha visto diferencias, que entre 2 triángulos equiláteros, todos los lados de los triángulos equiláteros, como si fueran muchos, son iguales entre sí. Y oye, presentan el estudio como si eso fuera el descubrimiento del Mediterráneo. Entonces, esto es prácticamente lo mismo, o sea, realmente lo mismo. Esto es presentar la manzana de la que habla Luis Martín Santos en Tiempo de Silencio y decir, esto es una manzana, ustedes la ven desde una perspectiva y yo desde otra, pero es la misma manzana. Este choteo de la filosofía de Ortega y Gasset es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces llegamos a la conclusión que el eudemonismo, o la eudemonía, es decir, llevar una vida plenamente satisfactoria con los propios ideales morales, éticos o del tipo que sea, garantiza la felicidad. Es que la gente joven no puede tener felicidad porque es que vive en un mundo completamente inhabitable.
Es decir, se le ha hecho un cúmulo de promesas de las cuales no se ha cumplido absolutamente ninguna, y además ahora se les quiere mandar al servicio militar. Es decir, se les ha educado en el pacifismo precisamente para que ahora vayan a la guerra. No se les permitía utilizar juguetes bélicos porque podía incitarlos a la violencia, y resulta que vivimos en una de las etapas más violentas de la historia reciente, en la vida doméstica y en la vida cotidiana, y ahora, para más INRI, se les quiere mandar a la guerra. Recientemente un intelectual como Javier Cercas hablaba de Europa o muerte. Es decir, presentaba casi en los términos propios de un Millán Astray algo así como viva la muerte, muera la inteligencia, que le reprocharía a Unamuno en aquel famoso 12 de octubre en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca de 1936. Es decir, ¿cómo podemos hacer una casi apología, o sin casi, de la guerra o de la violencia? Resultará muy difícil realmente imponer un servicio militar obligatorio satisfactorio para las poblaciones más jóvenes, sobre todo después de haberlas educado en el idealismo del pacifismo, en el idealismo del erasmismo, en el idealismo del irenismo, de la paz perpetua kantiana. Y aquí ya pulsamos una tecla muy importante, que es el nombre de Kant, el nombre de uno de los patriarcas de esa ilustración, de esa invención del idealismo contemporáneo que nos ha conducido básicamente a las crisis actuales que afectan a todos los aspectos de la vida. El problema de construir un mundo ideal es que es incompatible con la realidad, es que es un mundo inhabitable. Un mundo ideal es un mundo inhabitable, y ese mundo ideal, construido por generaciones de boomeres, destinado a los milenaristas, hace que estos no puedan encontrar evidentemente un lugar consentido en el mundo para desarrollar su propia vida. Y evidentemente, pues las crisis a las que se verá sometida esa generación son violentísimas, y cada persona individualmente superará esas adversidades como pueda. Y la mayor parte de ellos van a protagonizar su propio fracaso en menos de una década. Esto llevo diciéndolo desde hace mucho tiempo. La gente joven no tiene capacidad para construir un mundo inhabitable porque no tiene capacidad para construir un mundo. A veces ni tiene siquiera capacidad para sobrevivir en ese mundo inhabitable construido por sus mayores. Y evidentemente, como leeremos a continuación, en ese mundo inhabitable y estéril construido por los adultos, ellos no tienen capacidad de reacción. Los más jóvenes no tienen capacidad de reacción, es que necesitan enfrentarse a un montón de problemas añadidos que son los que genera el idealismo. Es que el problema del idealismo es que te equivoca completamente en la vida, en cada paso que das. Fíjense lo que en otros aspectos va señalando el informe. Establece una relación entre edad y felicidad, y considera eso, que la felicidad tradicionalmente se encontraba en la adolescencia, en la infancia y en la vejez, y ahora pues no, la infelicidad afecta sobre todo a los adolescentes. Pero ya les he dicho que hace años yo leía informes que decían justamente lo contrario, que la gente más infeliz era la más envejecida porque tenía problemas de salud. Entonces, claro, aquí depende lo que decidan los medios de comunicación presentarnos en un momento dado para que las interpretaciones de la realidad sean unas u otras, ¿no? Es decir, podríamos hablar del enfriamiento de la atmósfera o del calentamiento del planeta, según lo que queramos hacer con un uso ideológico o no de los hechos, en definitiva. Pero vamos a las soluciones. Cuando vemos las soluciones que se plantean para curar la infelicidad de la gente, porque aquí se habla de la infelicidad como si fuera una enfermedad, lo cual es peligrosísimo, porque claro, se identifica que una persona infeliz es una persona enferma, es decir, una persona dañada socialmente. Si usted es un infeliz, usted es un enfermo. Pero claro, tratar como enfermos a las personas infelices me parece gravísimo, porque entonces todos somos enfermos en algún momento dado del día, porque siempre hay momentos de insatisfacción, de impotencia, de infelicidad. Pero claro, considerar que la infelicidad es una enfermedad, esto supone convertir al planeta Tierra en un manicomio, que es en realidad el nombre que debería tener el planeta Tierra, o bien el manicomio, el planeta de los perros, o sabe Dios qué, porque es que desde luego aquí somos cualquier cosa menos terrícolas. Entonces, claro, se dice, sugieren varias posibilidades. ¿Cuáles son las causas de la infelicidad? Pues se dice que la gran recesión. Claro, yo no sé si se refieren a la recesión de 1929, a la de 2008 o a la de todos los días. Luego se habla de la crisis de 2008,
como la gran recesión. Parece que ya se olvidaron otras recesiones. Y luego, por supuesto, la pandemia. Parece ser que la pandemia es el problema de todos los días. Parece ser que la pandemia es el chivo expiatorio de todos los problemas. Cuando algo es un problema, se dice la culpa la ha tenido la pandemia. Claro, podemos decir que la culpa la ha tenido el descubrimiento de América, el nacimiento de Cristo, la caída de Constantinopla o la Revolución Francesa. Pues simplemente, es decir, la cuestión es decir, la culpa la tiene cualquiera que no seamos nosotros exactamente, ¿no? Y sobre todo la culpa la tiene el aire, o la tiene el agua, o la tiene el fuego, o la tiene la galaxia, o la tiene los anillos de Saturno, por ejemplo. Entonces, claro, esto es una manera de evitar interpretar realmente el problema, ¿no? Realmente el problema. Claro, se dice que han recibido una educación muy protegida, sobreprotectora, esto ya lo hemos mencionado antes, y que hay una baja tolerancia a la frustración. Insisto, no se puede decir que esta gente ha recibido una educación hiperprotegida cuando ha sido todo lo contrario lo que se ha hecho con ellos. No se les ha protegido de los peligros de Internet, de la ansiedad y de los traumas de las redes sociales. Por lo tanto, no se puede decir que se les ha protegido mucho cuando en realidad se les ha entregado a la mayor desprotección histórica que pueda haber social y psicológicamente hablando. Y por otro lado, no se puede decir que se les ha sobreprotegido cuando se les ha desposeído de los conocimientos básicos en los sistemas educativos para enfrentarse a la realidad y hacerse compatible con ella. Por lo tanto, esto es mentira. El mito de la sobreprotección de los boomers frente a los milenaristas es una falacia, porque no solo no se les ha sobreprotegido, sino que se les ha entregado precisamente a la mayor desprotección histórica en términos sociológicos y psicológicos que se ha conocido en las últimas décadas. Por lo tanto, por favor, no hablen de una sobreprotección respecto a estas generaciones, porque lo que se ha hecho con ellas ha sido precisamente todo lo contrario, desprotegerlos al máximo, y de ahí la consecuencia de la vida que tienen, con una debilidad mental muy fuerte, con una vulnerabilidad mental impresionante, que les hace incurrir en autolesiones, en intentos de suicidio y en una impotencia laboral, personal, emocional y cognitiva difícil de superar. Claro, llegan naturalmente los psiquiatras, porque aquí acabamos en la consulta del psicólogo o del psiquiatra. Y algunos psiquiatras, más acertados que otros a mi juicio, muy prudentemente, porque saben a lo que se enfrentan, de hecho la psiquiatría es una ciencia, una parte de la medicina que ha perdido el norte, que ha perdido realmente su ubicación en muchos aspectos, porque no saben qué hacer con los problemas que tienen delante, dado que ideológicamente reciben muchas limitaciones para ejercer su trabajo, y así lo confiesan abiertamente muchos psiquiatras en privado. Hablan algunos de estos psiquiatras, advierten del contraste entre las expectativas y la realidad. Miren, el contraste entre las expectativas y la realidad ya lo menciona Luis Cernuda en una obra que se titula La realidad y el deseo. Lean esa obra y verán muchos psiquiatras y muchos pacientes de la psiquiatría la dialéctica entre las expectativas y la realidad. Porque cuando hablan ustedes de expectativas y realidad están hablando de los problemas del idealismo. Y les doy una receta. Los problemas del idealismo se resuelven muy ampliamente leyendo una obra que se titula El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de 1605. Es la mejor receta que un psiquiatra puede dar a alguien que quiera prevenirse de enfermedades mentales, la lectura del Quijote. Y me dirán, bueno, es que eso es autoayuda. La autoayuda es otro mito precisamente para generar autoengaño, porque no se autoayudan ustedes a sí mismos, les ayudará en todo caso Cervantes. Pero Cervantes no son ustedes, a menos que pretendan ser Cervantes, cosa que ya no me meto, vamos, porque hay gente que se cree Napoleón y sin duda más de uno se creerá Cervantes también. Amén. Amén. Siempre es mejor creerse Cervantes que una salamandra, por ejemplo, pero ya cada cual. El contraste entre las expectativas y la realidad. Bien, por ese camino vamos bien, pero los contrastes entre las expectativas y la realidad se superan leyendo, fíjense, curioso esto, leyendo a los autores del barroco español, leyendo a los autores del siglo XVII, pero no leyendo a ningún autor de la Ilustración, porque sucede que los autores de la Ilustración son aquellos que nos han prometido un mundo ideal, léase a Kant, que nos han prometido un mundo perfecto, léase a Hegel, un estado perfecto como es el estado hegeliano, que nos han prometido esa unión entre el amo y el esclavo, superar esa dialéctica entre el amo y el esclavo, convertidos todos en ciudadanos y siendo todos esclavos del Estado, curiosamente, ahí nos neutralizamos,
No hay amos ni hay esclavos, hay Estado, Estado totalitario. Estupendo. Un mundo feliz, Aldous Huxley. Por lo tanto, es el mundo anglosajón el que nos ha hecho una serie de promesas falsas, entre ellas la de la felicidad, promesa totalmente incumplida, y que nos dice este psiquiatra, de nuevo vuelven a morder el anzuelo equivocado. Países en los que, la mayor parte de los países incluidos en este trabajo, países en los que se ha hecho esta encuesta, se advierte que estos chicos, estos jóvenes, han recibido una educación muy sobreprotectora. Todo lo contrario, vuelvo a insistir, insisten ustedes en la sobreprotección educativa de esta gente. Han hecho todo lo contrario. Es que ustedes no se dan cuenta de que lo que llaman sobreprotección es justo todo lo contrario. Los han desposeído de conocimientos y los han puesto a los pies de los caballos de la ansiedad psicológica y sociológica, de las redes sociales y de Internet. Los han mandado ustedes a la guerra con un palillo y ahora pretenden enviarlos al servicio militar habiéndolos educado en el pacifismo. Esto es una despresurización intelectual y emocional que ningún ser humano puede soportar. Es rotundamente imposible que ustedes puedan imponer un servicio militar obligatorio a una gente joven a la que han educado en el pacifismo con peluches y a los que han invitado a que adopten perros como si los perros fueran peluches, olvidándose de que los perros son animales. Entonces, claro, el resultado es, ¿cómo pretenden ustedes formar un ejército con gente educada en el pacifismo? Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo pretenden ustedes formar gente fuerte cuando les han desposeído del conocimiento necesario para enfrentarse a la realidad y los han expuesto a la mayor desprotección que hay emocionalmente, psicológicamente y sociológicamente a través de Internet? ¿Y cómo pueden decir que los han sobreprotegido? Los han debilitado completamente porque los han desprotegido por completo. Ustedes adultos se han engañado a sí mismos en todo un proceso educativo que ha construido la mayor generación de personas emocionalmente débiles y vulnerablemente débiles. Entonces, ¿dónde está la protección? Pero es que el problema lo tienen los adultos, no lo tiene la gente joven. Es que el problema lo han tenido los boomers, no los milenaristas. Los milenaristas son las víctimas de todo esto. Claro, ¿se puede decir que los milenaristas no han hecho nada por superar estas situaciones? Denles algo más de tiempo, denles algo más de tiempo. Algunos lo harán, otros fracasarán en ello. Pero no me digan que han protegido o sobreprotegido a la gente más joven porque han hecho justamente lo contrario. Han hecho justamente lo contrario. Les han impedido disponer de los recursos para protegerse a sí mismos, porque los han privado de todo, les han privado de trabajo, de casa, de alquiler, de coche, de vivienda, de futuro, de formación laboral. Les han dado títulos académicos a cambio de privarles de la formación académica que debería acreditar el logro de esos títulos. Les han dado papelería curricular y los han desposeído de conocimientos fundamentales para enfrentarse a la vida. Es decir, les han engañado, en una palabra. Recientemente uno de mis colegas, profesor, hablaba de, querido alumno, te estamos engañando, más que en un presente continuo, en una perífrasis de aspecto durativo, de estar más gerundio, te estamos engañando. Pero es que los artífices de esos engaños han sido los miembros de la generación de sus padres y de sus abuelos. Ustedes maltratan a veces mucho a los milenaristas y a los boomers. Es cierto que estos milenaristas, estos maltratados por los boomers en muchos aspectos porque los desprecian, hablan de ellos como si fueran personas irresponsables, que no quieren trabajar, que no quieren enfrentarse a la realidad. No digo que esto no sea en parte cierto, porque no se puede generalizar y de todo hay en todas partes y de manera muy desequilibradamente distribuida, muy asimétrica. Pero ustedes no pueden quedarse de brazos cruzados y decir simplemente que los milenaristas y los boomers pues es gente que no sirve para nada o que no vale para nada. Como si los demás valieran para mucho o los demás sirviéramos para mucho, como si hablar de literatura sirviera para mucho o saber tocar el piano supiera para mucho, ¿no? O fuera algo extremadamente valioso o sirviera para mucho. Esto no dice absolutamente nada. Lo que sí tengo claro es una cosa: la Ilustración ha hecho promesas que no ha incumplido. La Ilustración ha prometido la felicidad y ha entregado a los seres humanos a las fieras de la realidad sin darles preparación suficiente. Ha metido a los jóvenes en una jaula de fieras de la que difícilmente habrá escapatoria. La Ilustración también ha construido un mundo inhabitable, donde la democracia se parece más a un totalitarismo que a lo que verdaderamente debe ser una democracia, abocándola a un fracaso histórico.
Naturalmente, la vulnerabilidad emocional de esta gente no puede sobrevivir en un mundo donde se carecen de conocimientos para enfrentarse a lo que la realidad es y donde también se carece de fuerza emocional para lo mismo cuando uno ha sufrido tanto y no tiene protección. Por lo tanto, el mito de la sobreprotección de los boomers a los milenaristas es totalmente falso. La Ilustración nos ha conducido precisamente a eso, a un mundo por completo inhabitable, y es necesario que este criterio de la Ilustración se reemplace por otro. Somos una de las civilizaciones más vulnerables actualmente de la historia. Cualquier otra civilización, a la que con frecuencia consideramos como bárbara, está más preparada que nosotros para sobrevivir. La segunda mitad del siglo XXI ya no pertenecerá a la Europa que hemos conocido, pertenecerá a otras culturas, porque otras culturas a las que menospreciamos desde la superioridad, de este complejo de superioridad europeo, son más valiosas que nosotros en este momento. Y simplemente porque tienen una protección que se han ganado a pulso mayor que la nuestra para enfrentarse a la realidad. Por lo tanto, el siglo XXI en su segunda mitad ni será democrático, ni será ya un mundo construido por la Europa que hoy conocemos, que tiene evidentemente los telediarios contados. Y la tiene porque precisamente ustedes buscan problemas falsos y soluciones también falsas a esos problemas para evitar enfrentarse con la realidad. La generación de los boomers es una generación que ha fracasado desde el punto de vista educativo por haber construido un idealismo que es incompatible con la realidad. Y las víctimas de ese idealismo incompatible con la realidad son los milenaristas. Puedo comprender que muchos de ellos busquen, los milenaristas, un refugio en la risa, en las bufonadas, en hacer memes en internet, porque no tienen otra alternativa y porque no saben qué hacer. Porque cuando se les ofrece conocimiento a esta gente joven, no saben qué hacer con el conocimiento y se ríen o se burlan o se hacen chistes entre sí para ver quién le saca más gracia al tema. Pero cuando estos milenaristas envejezcan, que recuerden ese verso de Shakespeare en el que Enrique IV le dice a Falstaff: qué mal sientan las canas en un bufón. Y es así. Muy pronto los milenaristas serán los nuevos viejecitos. ¿Y cómo llegar a la vejez desprotegido? Pues será un milagro. Si sobreviven a su juventud, será un gran milagro. Y si sobreviven a su vejez, serán ya, los milagros de los más supremos dioses. El mundo que viene es un mundo muy crudo, por no decir otra palabra aún peor y que suena fatal. Pero verdaderamente el mito de la sobreprotección de los jóvenes es una mentira que no se creen ni los boomers. Por lo tanto, resultará a mi juicio muy difícil llamar a filas a cumplir un servicio militar a gentes jóvenes que han sido educadas en el idealismo del pacifismo. Una generación que está todavía por nacer será la que se encargue de estas transiciones. ¿Hacia dónde? No lo sé. Con nitidez no lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es de que la segunda mitad del siglo XXI ni será un siglo construido por Europa, ni será tampoco una etapa democrática en la historia.